representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles en la señal de Radio Caracas Radio, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Catherine Manzano, Justo Navarro, Malala Nogales, que por cierto Justo y Malala hoy de graduación, desde aquí les mandamos una gran felicitación por convertirse en comunicadores sociales egresados de la Universidad Católica Andrés Bello. Y también nos acompaña Gabriel González hoy en la producción. En los controles, Ian Martínez Bururú, que está aquí con nosotros. Y por supuesto, felices de estar con ustedes en compañía, como siempre, de sus... toda su sintonía y siempre estar pendiente de nosotros. Hoy tenemos un programa muy especial. Como saben, la semana pasada no pudimos tenerlo y por razones técnicas fundamentalmente, pero ya hoy tenemos con nosotros a Gloria Álvarez, que va a ser nuestra entrevistada el día de hoy. Así que tenemos muchas preguntas, muchísimas cosas que conversar y por supuesto vamos a hablar de muchos de los temas del acontecer nacional y por supuesto internacional. Así que por favor manténganse en sintonía. También estamos transmitiendo desde Instagram en vivo, desde mi cuenta en Instagram @PedroUrruchurtu, también el Instagram de Gloria @Gloria Álvarez C, y por supuesto a través de las redes de Radio Caracas Radio, muy atentos a sus comentarios. Así que me dicen, ya tenemos a Gloria en Skype. Muy bien, hola Gloria, bienvenida a Aquí se habla libertad, un gusto. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Es un gusto estar aquí contigo a través de Instagram, de Facebook, de Twitter y de Radio Caracas. Un gusto y un saludo para toda tu audiencia. No, gracias a ti por acompañarnos. Finalmente pudimos conversar y nos alegra muchísimo tenerte. Tenemos muchas cosas que conversar, además que pareciera que este enero es infinito. Alguien decía en estos días en las redes sociales que el sábado va a ser 32 de enero, no va a ser 1 de febrero, porque parece que enero ha comenzado con tantas cosas que analizar y por supuesto mucho tiene que ver, ¿no?, con la permanente amenaza a la libertad, que esa siempre es como el enemigo constante, esas amenazas a la libertad y es una de las cosas que queremos conversar el día de hoy. Pero yo quiero comenzar contigo, Gloria, sobre todo por, la dinámica política en Guatemala, tu país. Todos sabemos que el año pasado fue un año electoral, fue un año importante, ya hay cambio de gobierno en Guatemala. Tú misma ofreciste una oferta electoral y fuiste candidata y además desafiaste al sistema y al status quo. Y yo quisiera que nos contaras un poco, comenzando por allí, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia y fundamentalmente tu propuesta y cómo fue la recepción de la gente? Es decir, ¿cómo vio la gente esa candidatura de Gloria Álvarez a la presidencia de Guatemala? Mira, en Guatemala, como en toda América Latina, a mí me pasa lo que le pasa a Ricardo Arjona en México y en Argentina y en la misma Guatemala. La mitad de la gente me aborrece y la mitad de la gente me apoya. Entonces, obviamente, cualquier cosa que yo haga en Guatemala, sea curar el SIDA o curar el cáncer, siempre va a ser mal visto por la gente que cree que no tenés nada que proponer. Ahora, cuando le preguntas a las personas en Guatemala, ok, pero ¿qué es lo que no te parece de ella? ¿Cuáles son de sus propuestas lo que no estás de acuerdo? Tampoco te saben responder. Entonces es más un rechazo generado no en base a tus ideas o a tus propuestas, sino a la persona que sos. Y en un país donde ha habido tantos problemas de racismo, de clasismo, aún hay un lastre de que las personas tienen que tener la personalidad que deberían de tener. O sea, mucha de la crítica en Guatemala no es que sus ideas sean malas, no es que no esté preparada, pero su modo no me gusta. Y acordate que yo tengo familia cubana y a diferencia de los guatemaltecos, que son mucho más calladitos, los cubanos definitivamente no se quedan con las cosas tan calladas. Entonces eso genera un choque cultural por parte de las personas que no van a estar de acuerdo con lo que propones. Y aún así, con mi campaña presidencial, no te digo con otras cosas, pero con mi campaña presidencial hubo mucha gente que dijo, ok, no estoy de acuerdo con ella, pero en la propuesta que hizo sí estoy completamente de acuerdo. Y tan efectiva fue
que muchos de los candidatos presidenciales de Guatemala agarraron partes de mi propuesta para ellos ofrecerlo. Por supuesto, no en su totalidad libertaria, ¿verdad? Es lo que siempre hacen los políticos mediocres de América Latina con las propuestas libertarias. Agarran más o menos, hacen cherry picking, como dicen los gringos, y tratan ellos de proponer algo que vaya más o menos en ese plan. Eso fue un poco lo que pasó con mi propuesta. Definitivamente sacudió el hormiguero porque puso en la mesa propuestas que nadie más estaba hablando, que nadie más estaba proponiendo y que hicieron que sobre todo la juventud se diera cuenta que hay una manera diferente de hacer política. Y ese era mi objetivo con esta candidatura. Yo no puedo ser candidata presidencial en Guatemala porque hay una ley estúpida donde tienes que tener 40 años y un partido político para poder acceder a la presidencia. Yo tengo 34 y no pienso pertenecer a ningún partido político. Me parecen vehículos obsoletos para llegar al poder, y como en toda democracia bananera, las candidaturas independientes son prohibidas. Entonces, sí, está un poco difícil, ¿no? Y cuéntanos un poco de la propuesta, ¿no? Porque eso fue lo más innovador en términos de esos 10 puntos que, digamos, algunos negociables y otros no, y eso fue muy interesante. Más allá de, como dices tú, que la política tradicional, digamos, lograste colocar puntos de agenda en la discusión política en Guatemala, pero ¿cuáles eran concretamente esos puntos? Mira, eran 15 puntos, los cuales 5 no eran negociables. Exacto. Que es la parte de la república constitucional. O sea, en una república, por más que la mayoría patalee y haga berrinche en contra de los derechos individuales, hay cosas que son inamovibles. Entonces son 5 puntos no negociables, entre los que están la descentralización fiscal, para que cada departamento de Guatemala fuera dueño de sus impuestos, administrara sus impuestos y gastara sus impuestos como le diera la gana, sin seguir dependiendo de la ciudad capital, donde toda la corrupción se amalgama. El segundo era un desmembramiento total del organismo ejecutivo para acabar con 15 secretarías que no hacen absolutamente nada y 14 ministerios, reducirlos a solamente 4, entre ellos un solo ministerio de salud y educación, para que todo lo que se haga en el cuerpo y en la mente de los niños tenga congruencia, así como debería de ser, un ministerio de defensa y un ministerio de todos los recursos, con el objetivo de precisamente desmantelar los monopolios estatales que hay sobre ciertos recursos en Guatemala, como por ejemplo comercio, ganadería, energía, minas, petróleo, agua potable, etcétera. Aparte de ese desmembramiento, una propuesta de que cada quetzal, que el quetzal es el bolívar nuestro, solo que mucho menos devaluado gracias a buenas políticas monetarias que hemos tenido en este país, sobre todo por la Universidad Francisco Marroquín, pues de cada quetzal que se paguen impuestos, 50 centavos se van a seguridad y justicia, es decir, al rubro que tiene que garantizarte tu vida, tu libertad privada, tu libertad y tu propiedad privada. Tus 3 derechos fundamentales garantizados en un país donde hay 11 muertes violentas diarias, hay un robo cada 6 minutos. Si lo mínimo, que es tu vida, tu libertad y tu propiedad, no se garantizan porque no hay un buen sistema de justicia, desde que un delito se comete hasta que pagas cárcel, pues definitivamente no tienes una base sólida para poder salir adelante. Otra de las propuestas no negociables era el tema del libre comercio absoluto. Este va a ser un gobierno que va a estar dedicado a posicionar a Guatemala en los primeros lugares en los índices de libertad económica y libertad humana. Esos eran, digamos, los temas no negociables que tenían que ver con una reestructuración del aparato estatal. Hasta ahí, la mayoría de guatemaltecos, incluso en cuestiones súper delicadas como la aniquilación del sindicato corrupto de educación, que ha sido presidido por el corrupto de Joviel Acevedo por los últimos 25 años, o el sindicato de salud, cosas que son muy, duras de quitar en el gobierno. Hasta ahí la gente estaba de acuerdo, porque era una cuestión, digamos, organizacional. Donde empezaba el alboroto era en los 10 puntos opcionales, los 10 puntos negociables que yo dejé a consideración de la población para que a través de una encuesta online la gente decidiera
5 puntos de estos 10. Entre estos 10 puntos estaba la legalización y comercialización de la marihuana, de la cocaína, para que entraran como 2 puntos diferentes, uno la marihuana, otro la cocaína, para acabar con la narcopolítica, la narcocorrupción, la narcoviolencia y empezar a tratar a las drogas como sustancias que de todas maneras se comercian, pero que a través de la legalidad pues podemos tener una mayor información de qué es lo que está ocurriendo en ese mercado y al mismo tiempo no permitir que ese dinero pues sea utilizado por narcodictaduras como ya está pasando en toda América Latina y en mayor caso en países como Venezuela, ¿no? Legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, legalización de la adopción homoparental y liberalización de las adopciones, porque hoy por hoy las adopciones son un rubro que está monopólicamente controlado por el Estado de Guatemala y como resultado, hace 4 años, 43 niñas huérfanas y abandonadas fueron incineradas, quemadas en un hogar irónicamente llamado hogar seguro, realmente hogar inseguro. ¿Y por qué? Porque estamos empecinados en que el monopolio de las adopciones lo tenga un gobierno que ni siquiera puede hacer lo mínimo, mucho menos pongámonos a hablar de cuidar a los niños más abandonados en un país donde 1 de cada 2 niños menores de 5 años padece desnutrición crónica. Legalización de la eutanasia, legalización del aborto. De todas maneras, en Guatemala ocurren 21,000 abortos clandestinos al año, de lo que se sabe, imagínate sobre lo que no se sabe. Y eran más cuestiones de legalización de la prostitución para volverlo una industria también transparente y legal. Y estas cuestiones, venta voluntaria de órganos también, eran más a un tema de cuánto quiere seguir Guatemala en la hipocresía de la doble moral, cuánto más tiempo quiere seguir Guatemala fingiendo que vivimos en un país donde todas estas cosas no pasan, donde no hay maricones, donde no hay abortos, donde nadie consume drogas, donde no hay narcopolítica, donde la prostitución no se da, o en lugar de seguir pensando que vamos a tapar el sol con un dedo y si metemos los problemas debajo de la alfombra van a desaparecer, ¿qué tan factible era legalizar estas cosas para poderlas regular? Y te pregunto, Gloria, con el nuevo gobierno que ya asumió, ¿tú notas en algunos de estos temas, partiendo de que bueno, Alejandro Yamatei, muchos lo ubican dentro de la derecha tradicional o digamos incluso conservadora, ¿tú ves que hay algún tipo de intención de irse hacia alguna de estas discusiones o ves que hay una, cerrado totalmente a dar estos debates en Guatemala? Mira, en las cuestiones no negociables de administración del Estado, definitivamente no veo que Yamatei vaya a aniquilar a las 15 secretarías corruptas e ineficientes que hay en el Poder Ejecutivo, mucho menos lo veo reduciendo a 4 los 14 ministerios, menos veo que Yamatei vaya a tomar de cada quetzal que pagan los guatemaltecos en impuestos 50 centavos para que se vayan a seguridad y justicia, tampoco lo veo haciendo una descentralización fiscal para que cada departamento de Guatemala sea dueño de sus recursos, no lo veo mucho menos teniendo los pantalones de aniquilar el sindicato de educación que se roba 98 centavos de cada quetzal que van a educación y por eso los niños no tienen escuelas, no tienen electricidad, no tienen libros, no lo veo, porque tomar esas decisiones requiere pantalones y la derecha guatemalteca, que es la que siempre ha gobernado a excepción de un periodo de la UNE, con Álvaro Colom y su esposa, una exguerrillera marxista, Sandra Torres, que también ahorita no pudo acceder al poder. Sí. Esa derecha mediocre nunca ha tenido los pantalones de hacer las reformas de raíz que se necesitan para que el Estado de Guatemala deje de ser corrupto. Y mucho menos hablemos
de las 10 opciones negociables que yo propuse en temas de aborto, matrimonio homosexual, a pesar de que hay rumores de que el mismo Yamatei es homosexual. Olvídate, para él eso sería crucificarse a sí mismo, porque la gente que lo apoyó a él es conservadora ciega, ¿verdad? Así es de la gente que, no sé, si le sale un muchachito homosexual, son capaces de mandarlo a uno de estos retiros religiosos donde vamos a pray the gay away, ¿verdad? Fíjate, bueno, eso es una importante reflexión, Gloria, y precisamente yo eso lo quiero conectar con digamos, tu más reciente libro, que sé que además les has dado pues muchísima publicidad, has recorrido buena parte del mundo promocionándolo, que es precisamente cómo hablar con un conservador, porque es un texto que al final de cuentas denota mucho del debate que existe dentro del mundo, digamos, liberal, ¿no? Entre, bueno, quién es más conservador, quién es más libertario, y es muy interesante cómo tú desde tu perspectiva libertaria pues haces todo un análisis, como también lo hiciste con el tema de los progres en su momento, pero fundamentalmente con lo conservador, porque muchas de las demandas dentro de los liberales es encontrar esos, digamos, puntos de unión que pueda haber entre un conservador, entre un liberal, entre un libertario, pero pareciera que hay cosas que son irreconciliables, ¿no? Y que al final de cuentas, pues es lo que marca un límite y una línea muy difícil de cruzar. Me gustaría que habláramos de eso en la próxima parte, y además de eso, pues vamos a conectar este tema, por supuesto, la realidad política de Guatemala con la realidad política de América Latina, y por supuesto vamos a hablar también de Venezuela. Así que vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad, hoy con Gloria Álvarez. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Si te antojas de una buena hamburguesa, te recomiendo la Street Burger de Buono Restaurant, con 200 gramos de carne de primera calidad, queso, tocineta, vegetales y más. Acompáñala con la bebida de tu preferencia y es solo para los más exigentes, o pídela como tú quieras. Buono Restaurant en Altamira, 6ª Avenida, entre 3ª y 5ª Transversal. Buono Restaurant, complace tu paladar. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve. Bien, de regreso en Aquí se habla libertad con Gloria Álvarez, conversando, nuestra invitada. Hablábamos en la parte anterior pues de toda la perspectiva de lo que está ocurriendo en Guatemala, y dejábamos en el aire pues la pregunta digamos relacionada con fundamentalmente su libro, Cómo hablar con un conservador, que es uno de los nuevos títulos, el más reciente título de Gloria, que le ha permitido además promocionarlo en buena parte del mundo, y por eso vamos a seguir conversando con ella sobre esto. Gloria, entonces cuéntanos un poco de cómo hablar con un conservador y cómo, digamos, cuáles son esas líneas que pareciera que son imposibles de encuentro entre los, digamos, liberales, conservadores, libertarios. ¿Cuál sería cuáles crees tú son esas líneas que lo hacen difícil? Mira, sobre todo en el tema de libertades individuales que van más allá de las libertades económicas. En el tema, por ejemplo, lo que yo hago en el libro es hablar de, conservar sí, pero ¿conservar qué? ¿Y conservarlo para qué? Porque
Yo no soy de esas personas absolutistas tipo la Revolución Francesa que creen que hay que acabar con todo de raíz, que nunca nada ha funcionado en el mundo, sino que sí creo que hay cosas que la historia y la experiencia nos demuestran que funcionan. Entonces yo hago la pregunta en el libro de conservar sí, pero ¿qué vamos a conservar? Conservemos las cosas que avanzan la vida, la libertad y la propiedad privada de los seres humanos. Pero no conservemos aquellas cosas que van en contra de esa libertad. Entonces, conservemos la familia, sí, pero si vamos a conservar la familia, conservémosla en todas sus presentaciones, no solo la familia heterosexual, religiosa de mamá, papá e hijos, porque las familias también han sido de abuelos con nietos, de tíos con sobrinos, de hermanos cuidando a otros hermanos, etcétera. Entonces, si vamos a conservar la libertad de mercado, que es una de las cosas que los conservadores tanto hablan, la libertad de mercado, perfecto, pero conservemos la libertad de los mercados que también a los conservadores no les parecen, como por ejemplo la libertad en los mercados de drogas, de mercados de prostitución, de venta voluntaria de órganos, el mercado del aborto. Si vamos a conservar la propiedad privada, conservémosla para todas las personas, no solo para aquellas que los conservadores consideran que deben de tener acceso a los mercados. Entonces, ahí es donde yo empiezo a ver una diferencia entre la manera en que libertades individuales como la libertad sexual, la libertad de amar a quien tú quieras, de comerciar en el mercado que tú quieras, empieza a crear una división absoluta entre conservadores y liberales. Sí, totalmente. Ahora, vamos a retomar la discusión, digamos, a nivel político en la región, ¿no? Porque la semana pasada cuando coloqué el tema de hacer algunas preguntas y que la gente puede hacer algunas preguntas, mucha gente se pregunta cómo, por ejemplo, si es realmente posible que una nación viva en libertad o en, digamos, libertad plena. Una de las preguntas que más me llamaba la atención, la gente a veces dice, siempre vas a vivir bajo un mínimo de dictadura. Lo ven en esos términos y obviamente esa es una posición muy libertaria y me gustaría escuchar un poco tu reflexión, pero también me preguntaban, por ejemplo, con respecto a países como Nicaragua, que además sabemos que es parte del clan digamos, los sospechosos habituales y de los cómplices del régimen venezolano y del régimen castrista. Me preguntaban, una de las cosas que en cuanto a Nicaragua es cómo pueden, por ejemplo, implementarse políticas libertarias que garanticen, digamos, prosperidad y que generen digamos, desarrollo y crecimiento en la población. Es decir, ¿cuál debe ser el mensaje? ¿Hacia dónde debe apuntar en un país en una región como esta, tan asediada y tan constantemente golpeada por el populismo, el socialismo y todo lo que está pasando, ¿no? Porque esa es como la gran pregunta. E incluso vemos cuando llegan supuestos aliados de la libertad al poder, o que lo son, al menos discursivamente, pues en la implementación de sus políticas no terminan siendo precisamente los más pro libertad. Entonces, ¿cómo frente a preguntas como esas, que es fundamentalmente digamos, el fundamento del poder desde una visión, desde una óptica liberal o libertaria, ¿cómo hacemos para que esto sea exitoso y para que la gente realmente se desarrolle y prospere? Mira, yo soy una ferviente creyente en la terapia de shock, y no por fe, no es por cuestión de por fe, sino porque los estudios demuestran, por ejemplo, en los países postsoviéticos, que los que más avanzaron en temas de libertades, en calidad humana y en desarrollo, fueron aquellos países que implementaron terapia de shock, es decir, cambios lo más rápido posible. Mucha gente te dice que los latinos todavía no están listos para ser libres porque los ven como unos animalitos salvajes, que pobrecitos, a saber hasta cuándo van a estar listos para ser libres. Y ante esa realidad yo lo que pienso es, ¿cómo es posible que esos latinos que no están listos para ser libres arriesgan la vida en uno de los peores desiertos que hay en este mundo, que es el que divide a México de Estados Unidos, por tener una vida mucho mejor, y se adaptan bien fácil a un régimen que es mucho más libertario que el que podemos tener en América Latina, donde hay un mayor respeto a la propiedad privada, a la vida y a las libertades de comercio. Entonces yo no me trago esa teoría de que los latinos estamos demasiado idiotas o que nos faltan décadas o años luz.
yo creo que la humanidad se basa por incentivos y no importa si eres alemán, sueco o argentino o peruano, el punto es cuál es el marco regulatorio bajo el que estás constricto a operar. Y nosotros en América Latina vivimos en marcos regulatorios donde premiamos al corrupto, donde mientras más corrupto seas, más la gente te aplaude. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Hace unos días yo compartía el video de un venezolano en Miami, en Orlando, Florida, en un centro comercial persiguiendo a uno de los delincuentes chavistas que metió en la cárcel a muchísimos venezolanos sin pruebas y lo estaba persiguiendo diciéndole, ajá, ¿cómo se siente estar en el imperio? Estar aquí gozando de todas las mieles del imperio que tanto criticaron. Y por supuesto mucha gente aplaudió la actitud de este venezolano que se puso a hacer justicia, porque para mí eso es hacer justicia. Pero mucha otra gente decía, no, pero qué barbaridad, pobrecito, el viejito ya está grande. O sea, bajo los estándares de los latinos, si un nazi tiene 80 años, ay no, pobrecito, mejor perdonémoslo por todo lo que hizo. Aquí perdonamos muy fácilmente las ofensas, los atropellos, y eso es, creo yo, más que la alergia o la aversión a la libertad, lo que impide que podamos experimentar con un modelo que nos funcione. Pero para mí es cuestión de terapia de shock. La mayoría, sí, bueno, y además está demostrado, yo creo que una de las grandes cosas que tiene a favor defender las ideas de libertad es que tenemos además los hechos históricos y tenemos las estadísticas y la realidad a nuestro favor, y eso es lo más importante, ¿no? Ahora, alguien me preguntaba por acá, ¿no? Tú que además tuviste la oportunidad de involucrarte ya como digamos, candidata presidencial, pero además que te has ido involucrando en política, pero sobre todo con la idea de generar conciencia y colocar temas de agenda libertaria dentro de las discusiones políticas. Te pregunto concretamente, ¿cuál es tu opinión de los partidos políticos? ¿No? Porque esa es una de las cosas que me preguntaban mucho en la ronda de preguntas que hacía o que pedí que hicieran para entrevistarte. Me decían mucho, bueno, que pregúntale a Gloria qué piensa de los partidos políticos y cómo deberían ser realmente los partidos políticos, qué deberían hacer los partidos políticos si de verdad buscan el bienestar de la gente y no el bienestar de los políticos. Mira, yo creo en las muertes evolutivas y en que las cosas desaparezcan cuando tienen que desaparecer, en que no hay que forzar la aniquilación de nada. Pero en lo personal creo que los partidos políticos son figuras obsoletas, son figuras que no están diseñadas para el siglo XXI. Hoy por hoy tenemos mucho más conexión a través de una transmisión en Instagram de la que puede tener un partido político en Guatemala para influenciar a Venezuela o en Venezuela para influenciar en Guatemala. Definitivamente no creo que deben de tener el monopolio para llegar al poder. Como creo en la libre competencia, creo también en la libre competencia en la política y por eso también soy una ferviente defensora de las candidaturas independientes, es decir, de la posibilidad de los ciudadanos de no tener que utilizar un partido político para tener que llegar al poder. Ahora, tampoco vendría yo a prohibir los partidos. Yo creo que las cosas que no sirven no hay que prohibirlas, simplemente hay que poner mejores modelos que en competencia eventualmente van a hacer a los modelos obsoletos desaparecer, que es lo que por ejemplo pasa con Uber, que es lo que pasa con Airbnb. Entonces, mientras los partidos políticos no sean monopolios, eventualmente surgirán figuras que serán mucho más eficientes que los partidos para poder acceder al poder. Totalmente. Gloria, tenemos que ir a una pausa, pero alguien me hacía una pregunta que quiero dejar en el aire para que me la respondas al regreso, que es, ¿por qué vives sin tarjetas de crédito? Eso me lo preguntó alguien que sabe, te ha escuchado por allí, entonces quiero que me lo contestes al regreso, porque creo que es una pregunta interesante. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí será Libertad, hoy con Gloria Álvarez de invitada. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. En España, el partido de derecha Vox presentó esta mañana una denuncia ante la Fiscalía contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por su encuentro con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. José Virtuoso, sacerdote jesuita y rector de la Universidad Católica Andrés Bello, aseguró que en este momento no hay ninguna condición para llevar adelante un proceso electoral creíble en nuestro país. Efectivamente, la manera como se está intentando escoger a la nueva directiva del CNE siguen sin garantías los partidos que pueden participar. Es más, prácticamente están escamoteadas digamos, las designaciones de los principales partidos de oposición. Probablemente tú vas a tener un tarjetón con todas las tarjetas de los partidos, pero muchos de ellos inhabilitados o muchos de ellos digamos, representando otra gente distinta a la que deberían ser efectivamente. Bueno, una serie Cielos despejados sin lluvias se esperan para este jueves en gran parte del país. En internacionales, Filipinas confirma el primer caso del nuevo coronavirus y estudia otros 29. Y en los deportes, la tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza y la estadounidense Sophia Kenin se enfrentarán en la final del Abierto de Australia. 11:33. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. De regreso en Aquí se habla libertad, hoy con Gloria Álvarez, quien nos acompaña desde Guatemala. Estamos conversando sobre varias cosas, pero dejamos una pregunta en el aire que a mí me causó mucha curiosidad cuando me la hicieron, y es ¿por qué Gloria Álvarez vive sin tarjetas de crédito? Cuéntanos eso, Gloria. Bueno, ese es un postulado que hice cuando cumplí 30 años, hace 4, en un escrito que lo pueden encontrar en redes sociales que se llama Sobreviví los 20 sin casarme y sin tarjetas de crédito y soy feliz. 20 consejos o 30 consejos, mejor dicho, para alguien que deja la década de los 20. Y ahí puse 30 consejos de cosas que a mis 30 años pues yo consideraba que había aprendido un poco de la vida, de cómo vivirla, de qué no hacer y qué sí hacer, y una de esas es que yo no había nunca tenido tarjetas de crédito. De hecho, hoy por hoy tengo una tarjeta de crédito porque cuando me volví famosa y empecé a viajar, los hoteles siempre te piden una tarjeta de crédito. Y el problema es que yo siempre entregaba mi tarjeta de débito y entonces te cobran y luego para recuperar tu dinero es un problema de como 40 o 60 días. Entonces, por esa razón, hoy por hoy tengo que decir que desgraciadamente tengo una tarjeta de crédito.
¿Por qué no tengo tarjetas de crédito? Yo crecí en una casa donde yo vi quebrar a mi abuelo, vi quebrar a mi papá. Sé que el actual sistema financiero, precisamente porque no es un sistema 100% capitalista, es un sistema que está hecho para premiar a quien se endeuda y no a quien ahorra. Y yo siempre fui una persona que aprendió a vivir de lo que tenía. Y si no tenía, pues entonces simplemente no compraba. Entonces llegué hasta mis 31 años sin tarjeta de crédito y pues sí, hoy por hoy sí tengo una que, como les digo, más que nada la uso para eso, para entregarla en los hoteles y que no te estén quitando tu dinero. Es una cosa que me molesta muchísimo del sistema financiero. Cuando tú quieres disponer de tu dinero, es un problema. Por ejemplo, si yo quiero comprar un carro al contado o quiero comprar un apartamento, cuando se trata de tu plata, la plata que tú has ahorrado, te piden hasta lo innombrable con tal de podértelo dar. Pero si se trata de un crédito, no te revisan, pero ni siquiera si tienes licencia de conducir. Y por eso la gente se endeuda, porque sumémosle a eso la falta de educación financiera que a propósito hay para que entonces las personas vivan endeudadas. Muy interesante, Gloria. Alguien también me hacía una pregunta acá que te la quiero hacer, a ver si tú conoces un caso. Yo en lo personal no lo conozco, pero te lo pregunto a ti. Me preguntaban si hay algún caso hipotético en el que la redistribución de la riqueza se hiciera correctamente. Y si estarías de acuerdo con que eso ocurriera, si pudiera ocurrir. Si hay un caso y si no hay un caso, si estarías de acuerdo con que eso es. No existe ningún caso y para hacerlo posible habría que tener una meticulosidad que creo que no existe en ningún ser humano poderla hacer. Por ejemplo, si tú realmente querés hacer una redistribución de la riqueza exacta, tendrías que primero hacer un inventario de lo que en una ciudad existe previo a esa redistribución de la riqueza. Y aparte, o sea, se vuelve un dolor de cabeza, porque supongamos que tú quieres hacer redistribución de la riqueza en Caracas. Tienes que agarrar a todas las personas que vivan en Caracas, tomarles su edad, su peso corporal, su nivel de salud, su nivel de nutrición, sus gustos sexuales, y agarrar todas esas cosas y muchísimas más, y agarrar todos los objetos que en ese momento existen en Caracas, desde camisetas de color azul, zapatos rojos con rayas blancas, teléfonos análogos, teléfonos celulares de tal y tal marca, inyecciones para diabetes, pastillas para la depresión. Una redistribución equitativa absoluta de la riqueza que en un momento existe implica que tienes que transponer ciertas características humanas por encima de otras. Es decir, si por ejemplo vamos a distribuir las medicinas equitativamente, vamos a joder a los diabéticos, porque la gente que no es diabética también va a recibir una inyección para la diabetes que no necesita, pero eso es redistribución equitativa de la riqueza. O vamos a venir a redistribuir zapatos, ok, pero entonces si vamos a redistribuir zapatos, va a haber zapatos talla 11 que van a parar en los pies de niños que son talla 2. Pero esa es redistribución equitativa. O sea, para redistribuir equitativamente, tendrías que entregarle de manera igual a todo el mundo la misma cantidad de objetos materiales que en un momento existe en un país. Y eso jamás se ha dado, ni en la Unión Soviética, ni en Cuba, ni en la China de Mao Zedong, ni en Vietnam. Entonces, me parece imposible poder hacer esa redistribución equitativa de la riqueza de manera total. Solo creo que sería imposible poderlo hacer. Totalmente. Ahora, me preguntaban, Gloria, por acá también, en función sobre todo de una óptica libertaria como la tuya, ¿no? Que obviamente es una manera muy clara de ver el mundo. Para ti como libertaria, ¿qué restricciones debe tener el mercado y cuál parte del Estado no se podría sustituir? Las restricciones que ya tiene el mercado. El mercado es un sistema donde miles de millones de individuos, segundo a segundo, voluntariamente, estamos haciendo transacciones. Entonces, ¿cuál es la primera restricción que ya tiene el mercado? Que la cosa es voluntaria.
Si yo quiero voluntariamente vender mi cuerpo, lo vendo. Si yo voluntariamente no quiero comprar el cuerpo de nadie en prostitución, no lo compro. Si yo voluntariamente en el mercado quiero vender mi riñón, lo vendo. Si alguien voluntariamente lo quiere comprar, lo compra. Entonces, la primera restricción que el mercado tiene es que tiene que ser voluntario. Por eso cuando la gente está hipócrita y mezquina de los conservadores, ¿verdad? Que tratan de asustar a la gente con las ideas libertarias. ¡Ay, no! Es que si implementamos las ideas libertarias, esto va a ser Sodoma y Gomorra, porque a los niños los van a vender para prostituirse. No, a nadie se le puede vender en contra de su voluntad. Aparte, la otra restricción del mercado es que los seres humanos no son commodities, ¿ok? Aquí una de las partes fundamentales de la filosofía del libertarianismo y del objetivismo, por eso hay que ir más allá de la economía, es entender que cada ser humano es un fin en sí mismo. Yo, Gloria, soy un fin en mí misma, no soy un medio, no soy un peón de ajedrez para los fines de otros. Tú, Pedro, eres un fin en ti mismo. Cada ser humano es un fin en sí mismo. Entonces yo no puedo utilizar a un niño en contra de su voluntad para prostituirlo. Ahora, ¿dónde sí ocurre la pederastía? Pues resulta que no es en el mercado. Resulta que existe en la Iglesia Católica, ¿verdad? Y eso nadie lo cuestiona. Entonces, nos asustamos de lo que el mercado pueda o no pueda hacer cuando el mercado es voluntario. Y a partir de ahí hay restricciones de lo que se puede y no se puede hacer en el mercado, pero no decimos ni pío de las actuales esclavitudes que se dan en sistemas mercantilistas estatales o a través de religiones monopólicas que no son parte del mercado. Totalmente. Ahora, ¿cuál es tu opinión de los estados de bienestar, no? Porque, fíjate, nosotros escuchamos constantemente, y esto lo conecto también con tu respuesta anterior, pero constantemente escuchamos de mucha gente que los países nórdicos, por ejemplo, son socialistas, ¿no? Y es parece que es un mantra que todo el mundo repite desde la ignorancia y a veces hasta de la manipulación. Pero, en tu opinión, ¿cuál es, digamos, partiendo de que pueden ser libres y fuera de riesgo, un estado de bienestar? Es decir, ¿es realmente funcional? ¿Realmente tú crees que es hacia donde los estados deben apuntar? ¿Es lo realmente posible dentro de un espectro pro libertad? A largo plazo no. Y eso te lo demuestra el caso de Suecia. Suecia, el otro modelo de Mauricio Rojas, que habla del socialismo y el estado de bienestar absoluto que Suecia trató de implementar entre el año 60 y el año 90. Y en 3 décadas, los suecos, que no digamos no son latinos, no son corruptos como nosotros, no, los suecos que se las llevan de transparentes, en 3 décadas los suecos fueron capaces de aniquilar la riqueza que a Suecia le costó siglo y medio acumular. Y a partir de ahí Suecia empezó con un sistema más pro libertad y más capitalista. Y no solo es Suecia, es Dinamarca, es Finlandia, los famosos paraísos nórdicos. Lo que la gente pareciera que a propósito quiere seguir negando es que para tener dinero que regalar, primero tienen que haber sistemas que incentiven producir, ¿ok? Entonces, a diferencia de los países latinoamericanos, de estas democracias bananeras, donde un día un alcalde o un presidente, como los que han pasado por tu país, se pueden levantar y decir: exprópiese, ese negocio de ahí, exprópiese, ese banco de allá, exprópiese. Jamás en la vida tú mirarías un ministro sueco, un alcalde finlandés, un diputado de Dinamarca que salga a las calles y empiece a expropiar con la punta de su dedo. Entonces, si los países nórdicos hoy por hoy, porque eso a saber cuánto les va a durar, ¿verdad? Porque acordémonos que los europeos cada vez están más viejos y cada vez se reproducen menos. Entonces, ¿quién va a ser la juventud que va a mantener a todo ese vejestorio? Esos son sistemas que en 30, 40 años plazo van a colapsar. Pero como no nos gusta pensar en el futuro, ¿verdad? Nos gusta aplaudir como focas lo que se mira bonito, ¿no? La repartición de la piñata. Ok, hablemos de la repartición de la piñata. Tanto Suecia como Finlandia, como Dinamarca, como Noruega, son países que están a la cabeza en el índice de libertad económica mundial. Es decir, son países donde la propiedad privada se respeta, donde la bancarización es transparente, donde hay un gran incentivo a la libertad de comercio y donde si es verdad que se usan impuestos para tener una piñata de estado de bienestar,
la misma se puede financiar porque primero hay libertad de mercado. Los latinos creen que primero se hace el despilfarro y de la magia o de saber dónde va a salir el dinero para ese despilfarro. No, señores, para despilfarrar primero hay que producir. Y la razón por la cual los países nórdicos pueden despilfarrar, al menos por el momento, quién sabe en el futuro, es precisamente porque primero tienen reglas donde la propiedad privada es sagrada y la libertad de comercio se incentiva para todos, no solo para mis amigos, ¿verdad? Fíjate, Gloria, me preguntaban también por acá en esta ronda de preguntas que sometimos a consulta y con eso quiero que me lo respondas para ir a la pausa. Uno, si admiras a algún empresario latinoamericano, si tienes admiración por algunos de ellos y cuál sería. Y además, ¿en qué tipo de negocios invertirías tú en Latinoamérica o en el mundo como libertaria? Es decir, ¿cuál es tu filosofía de inversión? Y digamos, ¿es posible un fundraising, por ejemplo, para un fondo de inversión libertario? ¿Tú lo ves posible? Pues mira, primero que nada, los empresarios que yo admiro en América Latina son los que se levantan todos los días a las 5 de la mañana a abrir su changarro de tacos, de golosinas y que sobreviven a pesar de los gobiernos corruptos. Esos empresarios, mis respetos. Los que no tienen los privilegios dados por los gobiernos, que no son los grandes oligarcas monopólicos porque nadie les puede poner la competencia. Es decir, los changarreros de a pie, como decimos aquí en Guatemala, que te los encontrás en el mercado de la Antigua, en el mercado de Santiago Atitlán, en los mercados latinoamericanos que están haciendo hasta lo imposible por venderte lo que sea y que se levantan desde antes que amanezca y se van a dormir con todas sus cosas. Esos empresarios, mis respetos. Creo que gracias a ellos es que esta región no ha caído en la haraganería típica de las sociedades un poco más acomodadas y huevonas, como lo pueden ser la sociedad argentina, la sociedad española o la sociedad francesa, donde las juventudes creen que no sé, que la riqueza crece en los árboles y que el wifi siempre ha estado aquí. Creo que todavía los latinoamericanos, sobre todo México, Centroamérica y un poco del Caribe, entienden que las cosas para tenerlas hay que trabajarlas. Esos son los empresarios que yo realmente admiro. Negocios en los que yo invierto en América Latina, yo soy inversionista de la marca Better Life, que es la primera marca que no usa ningún producto químico ni tóxico para la limpieza del hogar. Es una línea que mi mejor amiga ha importado a Guatemala y vaya, si no, yo he sido testigo de lo difícil que es importar en este país cuando no sos de las familias digamos, allegadas a los gobiernos, y es una línea de productos para la limpieza del hogar que, aparte de que yo soy cliente, he invertido en ella porque es un producto que lo puedes vertir en el agua y no la contamina, es sano para los bebés, es sano para los perros. Entonces a mí me gusta mucho invertir en productos ecológicos a través del libre mercado. Me encantaría ser inversionista de Ocean, que es esta empresa que con fines de lucro está sacando plásticos de los mares, y a su vez fui fundadora de un movimiento de reforestación que se volvió autosostenible para venderle siembras de árboles a diferentes empresas que quisieran dejar su huella en el medio ambiente, que es un modelo que creo deberían de estar empezando a analizar en Bolivia, en Brasil y en la propia Australia. Yo de hecho ahorita que voy a ir a Australia el otro mes, les voy a proponer un modelo similar al que nosotros hicimos aquí en Guatemala de reforestación, a través de que las propias empresas lo paguen. Ese es el tipo de negocios en los que a mí me gusta invertir. No, y además, sobre todo lo último que planteas, creo que es una clara diferenciación con el enfoque ecologista que la progresía mundial pretende hacernos creer e imponer, ¿no? Porque al final eso que tú planteas sí es una manera responsable de cuidar el medio ambiente, pero sin dejar de entender que la riqueza se crea y que para eso también, digamos, es parte de lo que quienes lo asumen, quienes son empresarios, quienes utilizan los recursos naturales, pues, digamos, es parte esencial para esa generación de riqueza, y la responsabilidad en regenerarla, pero viene desde eso, no desde la estigmatización por utilizar los recursos naturales, sino por entender cómo responsablemente pueden utilizarse, ¿no? Y eso creo que es un gran ejemplo de que contrasta
con esa opinión de la progresía. Tenemos que ir a una pausa, Gloria, pero al regreso vamos con la última parte del programa. Te voy a hacer unas preguntas finales y además quiero escuchar tu mensaje para Venezuela. ¿Sí? Te escuchamos, sí. ¿Listo? Al regreso continuamos, ¿ok? Ya regresamos en la última parte de Aquí se habla libertad, hoy con Gloria Álvarez. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, de regreso a nuestra última parte de Aquí se habla libertad. Gloria, nos quedan pocos minutos, pero yo tengo, cuando tenemos invitados especiales y precisamente para que la gente te conozca un poco más, yo tengo una sección que son 10 preguntas, una palabra. Yo te voy a hacer una pregunta y tú me vas a responder con una palabra esa pregunta, solo con una palabra, ¿ok? Son 10 rápidamente y comienzo ahora mismo, ¿ok? Un libro. La rebelión de Atlas. Un sueño. Libertad para Latinoamérica. Un temor. ¿Perdón? Un temor. La muerte. Un recuerdo. La Xuxa. Una canción. Lucha de gigantes. Una idea. Neurociencia. Un éxito. Comunicar. Un fracaso. Confiar. Una rutina. Leer. Y un destino o un lugar. El lago de Atitlán. Bien, Gloria, muchísimas gracias. Esta sección siempre nos gusta con eso cerrar el programa. Antes de despedir, me gustaría que le dieras un mensaje a Venezuela, un poco en tu análisis de cómo ves la cosa y cuál crees tú además que es nuestro deber y qué debemos hacer en este momento para finalmente ser libres. Bueno, como siempre a Venezuela les digo, antes que salvar un país, vale la pena salvar su vida. Yo siempre lo digo porque no me parece justo que haya gente que se quede sufriendo por las decisiones de otros. Sin embargo, me quito el sombrero, Pedro, ante gente como tú, como Rocío Guijarro, como gente de Se Dice Libertad, como María Corina Machado, y personas que tal vez desde el anonimato, que no han sido tan conocidas a nivel internacional, siguen luchando por una Venezuela libre. Yo realmente admiro a la gente que sigue en esa lucha, pero también mi mensaje siempre ha sido, en el momento en que alguien quiera decir basta, quiero vivir una vida de libertad, también no se sientan mal por poderlo hacer, porque muchos han sido los países que han sucumbido ante lo que Venezuela está viviendo. Ustedes no son los primeros, son los últimos en una larga línea de experimentos fallidos comunistas que empezaron en 1917 con la Unión Soviética, en el genocidio de Mao Zedong en China, en Vietnam, en Cuba, en Corea del Norte,
O sea, no sientan que lo que están viviendo es único y es excepcional. Es de hecho parte de la normativa sangrienta e injusta de tantas naciones que han caído ante este espejismo. Y no están solos. Y si quieren buscar cuáles son las soluciones a lo que están viviendo, también ya están. Está demostrado que la humanidad vive por libertad. Y ahora, por ejemplo, que el régimen está sucumbiendo ante su propio peso y que Nicolás Maduro está reconociendo que va a tener que privatizar PDVSA, no suelten esos huesos, humillen a esa gente, humíllenla como lo hicieron con este tipo en el mall de Miami, humillen a Maduro por decir, sí, ahora vas a privatizar después de todos los años que vivimos en socialismo, pero ¿cómo va a ser esa privatización? Entre tus propios amigos, es decir, a esta gente hay que agarrarla por la incongruencia de sus ideas, porque por violencia siempre ellos ganan. Entonces, yo creo que la única alternativa que tiene Venezuela es que tenga venezolanos que luchen por la libertad total, no solo por una parte de la libertad, y que aprendan a no tenerle miedo a defender la libertad como tal, alejarse de experimentos hipócritas que durante tantos años han negociado con la dictadura, y que no están interesados en acabar con ella y ser un poco más radicales en las cosas que se defienden. Y ahí sí, mira, una de las cosas que le celebro a Yamatei, mi actual presidente, a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y el presidente de Honduras, es que sacaron a patadas a la embajada chavista de nuestros países. Y ojalá el ejemplo de estos 3 enanos centroamericanos que somos Guatemala, Honduras y El Salvador se le pegara a naciones mucho más grandes, como Argentina, como Brasil, como, bueno, ya lo hizo Perú, de deslegitimizar a este régimen criminal y asesino y ayudar a los venezolanos de a pie que necesitan encontrar un lugar donde vivir y donde progresar. Muchísimas gracias, Gloria. Tenemos que despedir. Voy a robar 10 segundos más para una pregunta que me acaban de hacer que creo que es muy importante. Si alguien quiere estudiar formalmente objetivismo, ¿dónde puede hacerlo? Dámelo en 10 segundos. En el Instituto Ayn Rand, yo de hecho ahorita estoy sacando un doctorado con ellos. Si se meten a Ayn Rand Institute en todas sus redes sociales o Ayn Rand Center Latin America, que lo está manejando nuestra amiga María Martí, ahí van a encontrar información de cómo estudiar objetivismo, desde lo más básico, bajando una aplicación y leyendo palabras al día, o meterse en un posgrado de la fregada como estoy yo, que dura 3 años, pero que realmente vale un montón la pena. Muchísimas gracias, Gloria, por acompañarnos. Te agradecemos muchísimo este tiempo y esta maravillosa entrevista. Mucha gente comentando, mucha gente saludando. Gracias siempre por estar pendiente y por ser de las mejores exponentes de la libertad que hay en el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Un abrazo muy fuerte a toda la gente en Venezuela. Hasta la próxima. Bien, amigos, nos toca despedir. Aquí es La Libertad. Nos escuchamos el próximo jueves. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.